Muy buenos días, mi nombre es Eric Núñez, pertenezco al aula de inteligencia de negocios, estudio en la Universidad Central del Ecuador y a continuación voy a hacer un informe en el cual voy a responder 7 preguntas sobre regresión lineal. Para eso nosotros en primer lugar tenemos que saber qué es regresión lineal. Bueno, es un dato estadístico y también utilizado en la matemática. Pero bueno, en la estadística la regresión lineal o ajuste lineal es un modelo matemático usado para aproximar la relación de dependencia entre una variable dependiente llamada y una variable independiente llamada x y un término aleatorio el cual va a tener un modelo de y es igual a beta más beta 1 por x1 más beta 2 por x2, o sea, eso llegar hasta el infinito, hasta n veces, por el término aleatorio, ¿no? Eso sería todo y voy a comenzar en el programa de SPSS. Yo he realizado una base de datos de 100 registros en el cual tengo 100 nombres de personas, tengo un salario actual, un salario inicial, un tiempo de años de experiencia y los años de estudio que tiene cada una de las personas. Ya para esto nosotros crear una regresión lineal, lo que voy a hacer es responder a las preguntas que tengo aquí hecho mi informe, tengo aquí hecho mi informe, que trata la primera regresión, dice, en el salario que recibe el empleado actualmente depende del salario inicial. Aquí nosotros vamos a poner en el programa de SPSS, en nuestra base primero, en nuestra base lo que vamos a hacer es irnos a analizar, vamos a poner regresión y vamos a poner regresión lineal, en el cual la variable independiente va a ser como aquí en nuestro gráfico dice, depende del salario inicial. O sea, este sería la dependiente y la independiente sería el salario actual. Ya para ello nosotros vamos a poner aceptar y vamos a tener nuestro modelo, como lo podemos ver aquí a continuación. En la cual, esto yo lo había hecho ya. Tengo en resúmenes del modelo voy a tener el R cuadrado y el R que me van a servir para poder realizar mi análisis, ¿no? Aquí, aquí en mi tabla yo tengo un repaso de interpretar la correlación de R de Pearson utilizando la siguiente tabla. Cuando nosotros tenemos un R que se acerca, que es igual al 1, la correlación es grande y perfecta. Esto quiere decir que el modelo, el criterio va a ser positivo, que, que es totalmente de acuerdo. Tenemos del 0.90 que puede ser menor o igual a R, hasta llegar al 1 la correlación será muy alta. En el cual también nosotros tenemos del 0.70 al 0.90 la correlación solamente va a ser alta y del 0.40 al 0.70 la correlación va a ser moderada. ¿Esto qué quiere decir? Que no son tan dependientes, pero sí puede resultar el modelo. Del 0.20 al 0.40 la correlación sería muy baja y cuando R es 0 la correlación es nula y cuando la hipótesis es nula es cuando no hay relación entre las variables del coeficiente de correlación. Esto quiere decir que 0 o igual a 0, eso no me va a funcionar en mi modelo o en mis empresas, o sea, sí puede pasar. Podemos implantar unas cosas y no nos puede salir. Y cuando R es 1, como les había dicho, la correlación es perfecta. Para esto yo he hecho mi análisis de datos. Como les había dicho, voy a analizar, me voy a regresión, hago las lineales, pongo aquí lo que es salario inicial, salario actual. La dependiente y la independiente es lo único que tengo que, que establecer correctamente. Eso sería y como resultado tenemos aquí el salario que recibe el empleado actualmente depende del salario inicial. Según mi tabla de datos, dice que como se puede observar en la tabla, nuestro grado de significancia, que es este, es de cero, lo que nos quiere decir que el salario actual sí depende del salario inicial. Aquí también había realizado un gráfico. El gráfico lo realizamos de la siguiente manera. Vamos a gráficos, vamos a cuadros
Vamos acá a lineales. Vamos a generar gráfico. Vamos aquí a lo que es dispersión de puntos. Vamos aquí y ponemos nuestro salario actual y nuestro salario inicial. Y ahí tendríamos nuestro gráfico, como se puede observar aquí. Lo podemos dar doble clic y aquí nosotros vamos a ponerle que sea de una forma lineal. Ponemos aplicar y lo aceptamos. Como lo podemos ver, solamente les dice de nuevo esta tabla para que vean que tiene concordancia con lo que había hecho en esta tabla de aquí. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro gráfico que podemos observar en nuestra función lineal, tenemos un valor del 0.33%. Y la mayoría de empleados se encuentra en el rango cercano a los $1,000. La mayoría de personas en un salario actual, en relación al salario inicial, está ganando alrededor de $1,000. Eso sería como la primera pregunta. Esa es la primera pregunta respondiéndola con gráfico y tablas. También nosotros tenemos la segunda pregunta que dice: ¿el salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de experiencia? Simple, igual, nos vamos a nuestra tabla, a nuestros valores, a nuestra vista de datos y de igual manera hacemos la misma cosa. A analizar regresión, nos vamos a lineales y en este caso vemos cuál es la variable dependiente e independiente. Eso he hecho en todos los casos de la de mi documento. Y como podemos ver aquí acá por si acaso en nuestro modelo, nosotros no vamos a tomar en cuenta nada de lo que es ANOVA. Esto no nos incumbe en este instante. Bueno, como les dice la parte de arriba ya, esto no nos interesa, solo procedemos a borrarlo. Perfecto. Ya. Igual esta tabla no nos funciona a nosotros. Ya. Y esto es lo que nos quiere decir nuestra tabla. En la tabla, como podemos ver, nuestro grado de significancia es del 0.250. ¿Qué es lo esto nos quiere decir? Que el salario actual del modelo puede darme resultados como desee yo o como no desee yo, pero no es totalmente aceptado porque tiene una significancia baja para nuestro modelo. Aquí en el R cuadrado tenemos un 0.14%. Esto es muy bajo a comparación. Esto quiere decir que tenemos el 1.4% del 100% que nos puede brindar el resultado que nosotros queramos. Para analizar nuestro gráfico, lo que hemos hecho es coger en nuestra variable los años de experiencia y el salario actual. Para ello, en nuestra función lineal tenemos un valor del 0.014%. 0.014%, lo cual interpretándolo nos quiere decir que el salario actual sí depende del salario inicial, observando que nuestra base de mayoría de los empleados están igual en los años de experiencia, tienen alrededor de 10 años de experiencia, cercano a los 10 años, ya es cercano a los 10 años de experiencia, como podemos ver en nuestro gráfico. Aquí como se puede ver, nosotros tenemos hasta un rango aproximadamente de los 28, 20, 27 años de experiencia de nuestra base de datos, de los 100 encuestados. De aquí nosotros tenemos un salario actual que rodea casi llegan a los $1,000. Por lo cual este gráfico me quiere decir que en mi R cuadrado lineal del 0.014%, esto o sea, es como que sí me puede dar eficiencia en mi modelo o en mi empresa, porque dice que puede depender de los años de experiencia con el salario actual. Esto quiere decir, o sea, es muy obvio en las empresas, ¿no? O sea, el salario actual, si no tienes años de experiencia, por ende vas a ganar un poco menos de dinero. Pero en cambio, si tú tuvieras años de experiencia, tendrías que tener un salario actual de mucho más grande que el salario inicial que empezaste. O sea, eso sería lo más obvio y lo que se maneja hoy en día en las empresas. Pero en mi modelo, como les puede exponer aquí en mi gráfico número 2, mi salario actual puede ser, o como no puede ser, que dependa de los años de experiencia, pero más tengo una regresión lineal súper más baja. Esto quiere decir que casi no me va a funcionar mi modelo.
Perfecto, aquí como en mi regresión número 3 dice que el salario recibe el empleado actualmente depende de los años de estudio. O sea, esto queremos ver si es que nuestro R cuadrado y nuestro R se acercan a que los años de estudio depende de mi salario actual. Ya, para ello, yo he hecho, primero voy a explicarles mi gráfico, solo de la pregunta uno 2 y 3 voy a exponer con gráficos, y la 4 5 6 y 7 eso solo haré con tablas explicándolo. Ya, aquí en mi gráfico me sale que mi salario actual tengo aproximadamente hasta los $1000 porque sobrepasa la línea, y mis años de estudio tengo hasta los 30 años de estudio que llega una persona. Pero aquí dice que no. En la tabla dice la significancia es del 0,88%, lo que nos quiere decir que el salario actual y el modelo pueden darme los resultados que deseo y tienen un grado de correlación muy alta. O sea, esto que me quiere decir que en las empresas, si yo tengo mayor años de estudio, por ende tengo que ganar un salario actual mucho más alto. Pero en mi base de datos me sale que tengo un salario más o menos que rodea desde los 200 hasta los $600 según mis años de experiencia, lo cual no me traería muy buenos resultados. Por eso aquí en este modelo los resultados que deseo tienen que un grado de correlación, voy a ponerle aquí muy baja, por el valor de años de estudio que depende del salario actual. En nuestro gráfico quiere decir, como les había explicado, que los años de estudio no van a depender mucho de nuestro salario actual, porque tenemos un salario muy bajo. Perfecto. Aquí como la regresión número 4 dice que el salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de estudio o experiencia. Esto sí, en la vida real, en el ámbito empresarial, eso sí tendría que ser así. El empleado actualmente tendría que, según sus años de estudio, según sus esfuerzos y según el año de experiencia, tendría que tener un salario actual mucho mayor al que inició. Por eso aquí en nuestro R cuadrado me sale que casi tengo, en mi R cuadrado, nos indica que la variable que estamos analizando tiene una correlación muy baja. Esto nos indica que el salario se explica en un 2% por el año de estudio y en años de experiencia. Y al analizar nuestra tabla número 2, que es esta, de los coeficientes, dice que la experiencia no depende de los años de estudio porque la significancia que tenemos es del 0,267 y del 0,490 en los años de estudio. Quiere decir que en mi base no es muy aceptado porque tenemos una correlación muy baja. Eso, pero en la vida real sí tendría que ser al revés, porque si tengo años de estudio y tengo unos años de experiencia, de ley tendría que ganar un poco más de salario actual al salario que yo empecé ganando. Y en la pregunta 5 tenemos que el salario que recibe el empleado actualmente depende del salario inicial. Como en nuestra base tenemos en nuestro salario actual casi rodean los 400 $300 como salario actual, y en nuestro salario inicial tenemos muchos más valores. Esto quiere decir que como salario inicial nosotros hemos empezado algunas veces ganando mucho más dinero que nuestro salario inicial. En esto que dice, el salario que recibe el empleado actualmente depende del salario inicial y de la experiencia. En este me sale que la significancia de las variables es del 5%. Esto podemos decir que la hipótesis significa que nuestros años de experiencia en el supuesto del 5% es del 36,1%, lo cual en esta no tendríamos que hacerle válido el modelo porque no tenemos una significancia buena. Esta es una hipótesis nula, como les había explicado, en el cual no tiene relación entre las variables de coeficiencia. Esas me sale en mi pregunta número 5. Y en nuestra pregunta número 6 dice que el salario que recibe el empleado actualmente depende del salario inicial y de los años de estudio. Aquí me sale que en los coeficientes que podemos ver en nuestra significancia, las variables del salario de años de estudio es menor a lo que podemos ver del 5%. Esto quiere decir que las variables que podemos decir que la hipótesis del salario recibe actualmente tiene relación con el salario inicial en sus años de estudio, y su fórmula es la que les había expuesto en la parte de aquí abajo,
Este es mi informe. Y nuestra, nuestra fórmula es y igual a más bx1 más cx2. O sea, esto quiere decir que sí tengo una correlación como lo vemos aquí en el gráfico. Perfecto. Y como última pregunta tenemos que el salario que recibe el empleado actualmente depende del salario inicial, de los años de estudio y de la experiencia. Esto dice que la tabla de resumen del modelo que podemos ver en nuestro R cuadrado, las variables que analizamos es la correlación muy baja. Esto nos indica que actualmente nos expresa un 3.38% del salario inicial en relación a los años de estudio y a los años de experiencia. Esto explicándolo en la tabla de aquí. Y en la tabla número 2 dice que podemos observar que manejamos tres variables, en la cual me arrojó los siguientes resultados que en la constante del salario actual nosotros tenemos 0.0 para los años de estudio y 0.361 para nuestros años de experiencia y el 0.00 en lo cual nos indica solamente el salario inicial, que en este caso es independiente de las otras dos variables. El salario inicial actúa por sí mismo en nuestra empresa, si es que lo diríamos así. Como se puede ver, se ha respondido las 7 preguntas de regresión lineal que, como les había expresado, la regresión lineal es para aproximar la relación de dependencia de las variables x y las variables y. Eso sería todo explicándole en este video. Muchas gracias y cualquier comentario en la descripción del video, por favor. Gracias.